Ahí está. Yo aquí diciendo quién sabe qué tantas cosas. Una disculpa, no empecé la grabación. Eh, pero bueno, es básicamente revisando las regiones de rechazo que salen bajo el supuesto de normalidad. Aquí la corrección es importante. Acuérdense, aquí no es entre n, sino es entre n1 y entre n2 respectivamente. O sea, es una corrección que hay que hacer en las notas. Y entonces, pues así es como funciona, ¿no? Llega la muestra, calculo X barra, calculo Y barra, lo divido entre esta cantidad, y si el valor absoluto supera el cuantil 1 menos alfa medios, es cuando yo rechazo la igualdad de medias, y es cuando todo el mundo se pone feliz, ¿no? Porque si hay rechazo de igualdad de medias, quiere decir que hay efecto de un tratamiento, y a los laboratorios donde están haciendo la investigación les gusta tener o rechazar la H0 porque rechazar H0 implica que sí hay un efecto del tratamiento para bien o para mal, pero hay un efecto. Entonces aquí está otro ejemplo cuando las diferencias, diferencia de medias, pero suponiendo igualdad de varianzas desconocidas, pero homocedásticas, diferencias iguales. Aquí está la región de rechazo. Aquí sí lo hice bien, miren, 1 en N1 más 1 en N2. Está bien. Aquí sí utilizo una test student en lugar de una normal. Pero pues ahora sí que la tarea que les estoy dejando es básicamente ir a buscar cuál es la región de rechazo que tienen que aplicar y dada la muestra que yo les pasé, pues calcular su estadístico de prueba y se acaba. Calculan su estadístico de prueba, ven si superan el punto de corte. En este caso, si yo estoy usando un alfa del 5%, por ejemplo, aquí es el cuantil 5% de una test student con estos grados de libertad. Pues todo eso pues ya es más que nada hacer la práctica, ¿no? También puedo hacer pruebas de hipótesis para el cociente de varianzas, ¿no? Es una prueba muy interesante que es la prueba de homocedaticidad. Verificar si dos varianzas de dos normales son iguales, sería probar esta hipótesis que está aquí. Y esta es la región de rechazo que se aplica, que obtiene el cociente de verosimilitudes. Es horrible hacer el cociente de verosimilitudes, pero al final es la región de rechazo y se utiliza cuantiles de una distribución F, porque pues, por allá hay el cociente de 2G cuadradas y el cociente de 2G cuadradas es una distribución F y de ahí sale toda esta teoría, ¿no? Entonces, pues sí, lo bonito sería que pues, tuviéramos más tiempo y pudiera sacar la región de rechazo de forma como debe de ser, es decir, haciendo el cociente de verosimilitudes y ver que llego a esto. Sin embargo, pues bueno, ahorita la idea es que ya saben más o menos de dónde vino, cuál es la idea que hay detrás de ese cociente de verosimilitudes. Y estos son los resultados de esa teoría. Estos son los resultados, estas son las regiones de rechazo que genera el cociente de verosimilitudes. Y acuérdense que la ventaja de ese cociente de verosimilitudes es que genera la región más potente cuando existe. A veces no existe, pero cuando llega a existir, este cociente de verosimilitudes genera la más potente. O sea, no hay otra que tenga más potencia de tamaño alfa. Bueno, siempre es de tamaño, ¿no? Ahí está el cociente de varianzas, también suponiendo medias desconocidas. Y el último ejemplo de las notas, ¿cómo se llama? Yo creo que este es el de los más importantes porque lo van a volver a revisar, lo van a volver a ver en el curso de estadística 2, que es la generalización del tema de igualdad de medias en dos poblaciones normales. Todo esto es normal, ¿eh? Todo esto que les estoy diciendo es bajo normalidad. Desafortunadamente, ustedes saben, no necesariamente se da la normalidad, hay que suponer la normalidad para poder hacer estas pruebas y identificarlas. Cuando no hay normalidad, precisamente en estadística 2, ustedes van a ver estadística no paramétrica y van a volver a hacer esta prueba que les estoy haciendo, la de igualdad de medias y la de igualdad de K poblaciones, la igualdad de media de K poblaciones, la van a volver a revisar, pero ahora quitando el supuesto de normalidad. Son pruebas un poquito menos potentes, pero tienen la ventaja de que se apegan más a la realidad, porque no suponen normalidad. Esta supone que los datos que estoy recibiendo son normales. Entonces, esta prueba, que más adelante le vamos a llamar que es el análisis de varianza, es muy interesante esta prueba, ¿eh? Porque es la generalización del otro. Miren, aquí le estoy poniendo el caso de tres. Imagínense que ustedes tienen tres poblaciones, las tres son normales. Ahorita vamos a suponer que las tres tienen varianzas conocidas, las tres poblaciones, cosa que dudo que vaya a ocurrir, pero imagínense esa configuración en donde ustedes tienen tres poblaciones normales, cada una con su varianza conocida, pero con su media desconocida,
Imagínense que se plantean esta hipótesis, oye, las medias de las tres poblaciones son iguales, y esto se utiliza por lo general cuando están probando a lo mejor varios tratamientos de forma simultánea, ¿no? Tienes una población que tiene el efecto placebo, no lo estás tratando. Tienes otra población donde le aplicas un tratamiento 2, un tratamiento uno, y otra población donde le aplicas un tratamiento 2, y al final tú quieres ver si alguno de los dos tratamientos o hay algún tema, alguna diferencia respecto al, ¿cómo se llama? Eh, respecto a la media del efecto placebo. Entonces aquí es la generalización. Suponer que recibo tres, o tengo tres poblaciones. En general lo puedo generalizar a K poblaciones, ¿no? Suponer que tengo K poblaciones normales y me gustaría verificar la igualdad de medias de las K poblaciones normales. Entonces ahí voy a suponer que me vas a dar K muestras, todas del modelo normal. Es importante que sean normales para que todo funcione, ¿eh? Si ustedes le cambian el supuesto de normalidad, esto queda horrible. Pero bajo el supuesto de normalidad, este, vean que estoy suponiendo que cada muestra viene de una normal con distinta media, ¿no? Bueno, con media mu1, mu2 hasta mu-k. La hipótesis nula es que las medias son iguales, ¿no? Y que las varianzas, pues bueno, pueden ser distintas, este, pero conocidas. Entonces aquí dice que la estadística de prueba es esta, ¿no? Hay que calcular todas estas estadísticas, ¿no? El X barra I es el promedio de la iésima población, por ejemplo. El X barra estrella estrella es el promedio de toda la muestra. Y N es la suma de las muestras, de las NCIS, de cada una de las muestras que estoy recibiendo, ¿no? Recibo una muestra de tamaño N1, aquí una muestra de tamaño N2, y hasta acá una muestra de tamaño NK. Si yo sumo N1, N2 hasta NK, me da el total de muestra que me estás dando. Pues por eso le llamo N a la suma de las NCIS. Este, pero vean que al final no está tan descabellada la región de rechazo a la que llega el cociente de verosimilitudes generalizado. Vean a lo que dice. Mira, tienes que rechazar cuando tú veas que esta cantidad sea grande. Es lo que está diciendo el cociente de verosimilitudes. Pero si ustedes lo ponen a analizar, lo que está diciendo, y yo creo que a cualquiera se le hubiera ocurrido lo que les voy a decir. Si yo recibo K muestras y quiero verificar si las muestras tienen la misma media, pues una forma de verificarlo es sacar los promedios de cada una de las muestras y luego ver si los promedios se alejan mucho uno del otro, ¿no? Si ves que un promedio, si ves que esta población tiene un promedio de 1000 y esta tiene un promedio de 10, pues lo más seguro es que en efecto tengas diferencia de medias, porque si el promedio es 1000 y esta su promedio es 10, pues lo más seguro es que esta normal, la MU2, es distinto a la MU-K, y entonces debería de rechazar la hipótesis nula de que hay igualdad de medias. Vean la estadística de prueba lo que dice. Dice, mira, calcula el promedio de la iésima población y compáralo con el promedio general de toda la muestra. Promedio general de toda la muestra. Si tú ves que esta diferencia es grande, preocúpate de la veracidad y rechaza H0. Eso está muy bonito, ¿no? Porque si tú ves que un promedio de una población se aleja del promedio general de toda la muestra, es cuando tengo evidencia para decir, ¿sabes qué? No hay igualdad de medias, estoy detectando una X barra I por ahí, está tomando un valor muy alejado de lo que yo esperaba, y en ese caso debería rechazar H0. Y tiene completamente sentido, ¿eh? Si H0 fuera cierta, todas las normales tendrían la misma media. Entonces, todas las X barras se deberían de parecer. Entonces, la X barra de toda la muestra se debería de parecer a la X barra de cada una de las muestras. Y precisamente la región de rechazo a la que llega el cociente de verosimilitudes es comparar el iésimo promedio de la iésima muestra con el promedio de toda la muestra completa. Y ya aquí dices, si ves que esta diferencia es grande, es cuando tienes que preocuparte y deberías de rechazar H0. O sea, no llega a una región de rechazo tan descabellada. Creo que suena lógico lo que está planteando. Aquí lo interesante es demostrar, y eso es complejo, que esta estadística se distribuye G cuadrada con K menos 1 grados de libertad bajo H0. Eso es lo complicado. Pero atrás está el teorema de Cochrane, la verdad. No es tan complejo demostrarlo.
pero al final, pues esto tiene una distribución G cuadrada con K menos 1 grados de libertad bajo H0, y entonces tengo que rechazar cuando esta estadística supere cierto umbral. En este caso, el umbral es el cuantil de una G cuadrada con K menos 1 grados de libertad, el cuantil 1 menos alfa. Acuérdense que K es el número de grupos que tengo, el número de normales que voy a contrastar. Entonces, esta es una de las pruebas más famosas de estadística. Eh, porque puede probar de forma simultánea la igualdad de medias de poblaciones normales. Ahora, este ejemplo que yo les estoy proponiendo casi nunca va a ocurrir porque difícilmente vamos a conocer las varianzas de las normales. No dudo mucho que conozcamos las varianzas de las normales en la práctica. El caso que más se usa es el 5.3.10, contraste de igualdad de medias, varianzas desconocidas pero iguales. La famosa homocedasticidad, decimos nosotros, ¿no? Si yo garantizo que las varianzas, ok, son desconocidas, pero garantizo que las varianzas son iguales, se puede demostrar que el cociente de verosimilitudes llega a una región de rechazo muy bonita. De hecho, aquí está la misma idea, recibes K muestras de K normales distintas. Aquí lo importante es suponer que todas las varianzas son iguales, eso es importantísimo para la teoría. Si las varianzas no son iguales, si no se cumple el supuesto de homocedasticidad, esta prueba que yo les estoy planteando no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces es importante garantizar la homocedasticidad de las normales que se están entrando aquí. Y hay pruebas, ¿eh? Hay pruebas de hipótesis famosas para verificar si tengo homocedasticidad o no. ¿Okay? Entonces déjenme ver si por aquí podemos, nada más, o sea, ustedes busquen en Google pruebas de homo, ¿cómo se escribe? Eh, y miren, aquí dice, esto es crucial para la validez de la estadística de la prueba NOVA. Es fundamental, ¿eh? Si no hay homocedasticidad, no funciona la prueba NOVA. Ah, miren, esta es la que yo uso mucho, la prueba de Bartlett. Una prueba paramétrica que se utiliza para comparar las varianzas de múltiples grupos. La prueba de Levene, Versh-Pagan, también muy usada. Esta no la conozco, la primera vez que la veo. Y la White, es la primera vez que la veo. Son pruebas para verificar homocedasticidad. Básicamente lo que uno hace es meter, en R está programada la de Bartlett, por supuesto. Uno mete la prueba de Bartlett en R, y ¿qué va a hacer R? Me va a regresar el p-value de la prueba, y con el p-value yo voy a poder determinar si hay igualdad de varianzas o no. Entonces, muy bonito eso, porque prácticamente ya todo está, no sé por qué no me deja. Ah, ya vi. Quería ver el ejemplo, porque seguro la inteligencia artificial me va a dar el código. No, no me la dio. Pero miren, aquí está la prueba de Bartlett. Alguien la hizo, evidentemente. Alguien la programó en R y ya lo hizo. Miren, ahí está. Se llama lee los datos. Este, y aquí está, miren, Bartlett.test. Mete los datos, mete los grupos, y R hace la prueba de Bartlett. ¿Y qué nos regresa Bartlett? ¿Qué nos regresa R? El p-value. El p-value de la prueba. Aquí lo importante en esta prueba de homocedasticidad es que la hipótesis nula supone igualdad de varianzas. Cuando yo veo un p-value grande, quiere decir que hubo mucha compatibilidad de la muestra con la hipótesis nula. La hipótesis nula es que haya homogeneidad de varianzas, es decir, que las varianzas son iguales. Entonces, el hecho de haber observado un p-value grande me dice que no rechazo H0. Y si no rechazo H0, quiere decir que puedo asumir homogeneidad de varianzas. Aquí es cuando nosotros decimos pasamos la prueba de homogeneidad, cuando vemos un p-value grande. Pero si aquí me hubiera salido un p-value chiquito, 0.00001, me espanto y me pongo a chillar, porque lo que me está diciendo la prueba de Bartlett es que no hay compatibilidad de la muestra con la hipótesis nula, con la hipótesis de homogeneidad de la varianza. Y si no tengo homogeneidad de varianza, no puedo aplicar la prueba de igualdad de medias, porque la prueba de igualdad de medias requiere homocedasticidad. Y si no tengo homocedasticidad, no puedo aplicarlo. Y entonces tengo que recurrir a otras pruebas estadísticas, no paramétricas, de hecho. Entonces,
lo primero que nosotros hacemos es verificar la homocedasticidad de los datos por medio de la prueba de Bartlett. ¿Ya? Bartlett nos va a dar un p-value y con ese p-value nosotros tomamos la decisión de si sí corremos el análisis de varianza, o sea, la igualdad de medias, o si no la corremos. En este caso le salió, en este ejemplo que corrieron aquí, le salió un p-value grande, quiere decir que hay compatibilidad, más grande que el alfa, evidentemente, del 5%, y entonces decido no rechazar H0, considero la igualdad de varianzas y me puedo ir a aplicar la prueba que está escrita en las notas, porque esta prueba supone igualdad de varianzas. De hecho, les cuento algo, es muy importante esto. Estas pruebas, esta prueba ANOVA, ustedes ven aquí, ahorita les digo por qué le llamaron ANOVA a esta prueba estadística. La tabla ANOVA o la prueba ANOVA verifica igualdad de medias. ¿Por qué le dijeron ANOVA? Ahorita vamos a ver. Pero los supuestos que tiene el análisis de varianza o ANOVA es la normalidad y la homocedasticidad. Son fundamentales para que la prueba funcione. Sin embargo, se ha visto por medio de simulaciones que incluso si tú no tienes la normalidad, la prueba ANOVA llega a funcionar incluso si no tienes normalidad. Lo más importante de la prueba ANOVA, o el supuesto más importante, es la homocedasticidad. Si no tienes homocedasticidad en la muestra, en las muestras, la prueba ANOVA falla. Eso está completamente demostrado con simulaciones, en donde la prueba de igualdad de K poblaciones normales eh, eh, no es válida si no garantizas la homocedasticidad. Si no garantizas la homocedasticidad, ni la corras, porque no tiene caso. Es fundamental para la prueba suponer la homocedasticidad. Por eso les digo que primero corremos Bartlett, primero corremos la prueba de Bartlett, está el código por si quieren ver, aquí corres la prueba de Bartlett, cruzamos los dedos, aquí yo siempre cruzo los dedos cuando voy a correr la prueba de Bartlett, porque yo quiero ver un p-value grande, aquí quiero ver un p-value arriba del 5%, del 10%. ¿Por qué? Porque si yo veo un p-value grande, hay homocedasticidad. Si veo un p-value chiquito, se rechaza la homocedasticidad y entonces no tiene caso que vaya a hacer la prueba de igualdad de medias, porque no hay homocedasticidad en la población. Entonces, de ahí la necesidad de primero hacer la prueba de Bartlett. Si la paso, voy y hago la prueba NOVA. Y esta es la prueba NOVA. Está su región de rechazo, se distribuye F, y al final esto es lo que los paquetes estadísticos van a arrojarnos cuando haga la prueba NOVA. Va a arreglar, va a arrojar esta tablita y al final nos va a dar un estadístico de prueba y nos va a dar un p-value, como siempre, ¿no? Pero esta es la región de rechazo. Esta es la región de rechazo que hay que calcular. En la tarea les estoy dejando una prueba de estas, entonces se van a tener que aventar el promedio de cada grupo, el promedio total, van a tener que calcular este numerito, ¿no? Ya saben quién es K, es el número de grupos, N es el tamaño de muestra total, quién es X barra Y, es la yésima promedio de la yésima muestra, X estrella estrella es el promedio general de toda la muestra. Todo esto pues lo tendrían que calcular a manita y ya que tienen este número van y lo contrastan con el cuantil de una distribución F. Si les digo que la prueba es al 5%, pues va a ser el cuantil al 95% de una F con estos grados de libertad y de esa forma van a decidir si rechazan o no rechazan la media de K poblaciones normales, ¿no? Ahora, ¿por qué le decimos ANOVA? ¿Qué creen que les decimos ANOVA? ANOVA viene de análisis de varianza, análisis of variance. Como lo traemos del inglés, nosotros nos quedamos con ANOVA. En otros países, como en España, que defienden mucho el español, ahí le pusieron ANDEVA, análisis de varianza. Pusieron la prueba ANDEVA. Nosotros decimos en México, como estamos muy americanizados, le decimos la prueba ANOVA. Ahora, ¿por qué le decimos análisis de varianza si estoy probando medias? Es un poco contradictorio y muchos se confunden. Dicen, análisis de varianza quiere decir que vas a probar la igualdad de varianzas. No. La tabla NOVA o el análisis de varianza verifica igualdad de medias de K poblaciones normales y le llamamos análisis de varianza porque el cociente de verosimilitudes nos lleva a analizar
cuadrados nos lleva a analizar varianzas. Esto que están aquí son varianzas finalmente. Entonces por eso se le conoció como el análisis de varianza, porque analiza la variabilidad de los datos. Entonces dicen, pues estás analizando la variabilidad de los datos. Y por eso le llamaron el análisis de varianza. Pero no quiere decir que estoy probando igualdad de varianzas. Estoy probando igualdad de medias. Estoy probando igualdad de medias. Que el cociente de verosimilitudes me haya llevado a comparar varianzas es otra cosa. Y sí, eso es a lo que lleva el cociente de verosimilitudes, a comparar varianzas. Y por eso a estas tablas se le conoce como el análisis de varianza. Al final, pues esto es lo que arrojan los paquetes estadísticos. Los paquetes estadísticos nos arrojan esta tablita, nos arrojan este numerito, y con eso pues y nos arroja después un p-value en función a la distribución f, y ya con eso nosotros decidimos si rechazamos o no rechazamos H0. Lo importante de esta prueba, nuevamente lo remarco, es la homocedasticidad. Si ustedes no tienen homocedasticidad, por favor no corran esta prueba, no tiene caso, la prueba no tiene sentido. La prueba es inválida si no hay homocedasticidad. Y se ha hecho mediante simulaciones, ¿eh? Si ustedes simulan normales y le quitan la homocedasticidad, van a ver que esta prueba empieza a tomar decisiones incorrectas. Por eso, lo más importante es tener la homocedasticidad. Puede que no tengas normal, te lo paso, no tengas normal, ok, no tienes normalidad, pero es importante que tengas homocedasticidad. ¿Y eso por qué pasa? Porque al final, si tú tienes una muestra lo suficientemente grande, aunque no tengas el supuesto de normalidad, el teorema del límite central va a entrar en aplicación y se van a aproximar a la normal. Entonces, por eso no nos preocupa mucho la normalidad. Que no tengamos normalidad, pero que tengamos mucha muestra, súper bien, eso nos ayuda bastante. Pero si tú le quitas la homocedasticidad a los datos que no tengan homocedasticidad, ni se les ocurra hacer la prueba porque no funciona. Nuevamente, la idea es primero verificar Bartlett por medio de la prueba de homocedasticidad de Bartlett, ver que el p-value sea grande. Si el p-value es grande, pueden correr el análisis de varianza para ver igualdad de las poblaciones normales. Pero si no pasan la homocedasticidad, pues ¿qué cree que van a hacer? Irse a estadística 2, en donde les van a enseñar la misma prueba que ustedes están viendo aquí, pero con otros supuestos que no son normales, no necesariamente homocedásticos, y son pruebas no paramétricas que pueden resolver este problema cuando no tengo el supuesto de homocedasticidad. ¿Okay? Entonces, pues eso es a grosso modo, lo que les quería platicar de cómo funcionan. Son pruebas muy utilizadas en la práctica, tanto así que hoy en día la FDA de Estados Unidos pues, tiene que tener esto súper bien vigilado cuando se lanzan nuevos tratamientos médicos. Esto es lo que se hace, la prueba estadística que se hace, y la FDA, de hecho es un dato curioso, ¿eh? Yo que estoy en la industria farmacéutica, este, eh, cuando un laboratorio nos contrata para hacer estos análisis clínicos para determinar si su molécula va a poder ser exitosa o no en un tratamiento que ellos están haciendo, primero es encontrar a los pacientes, que créanme, es horrible, ¿eh? Encontrar pacientes que tengan un cáncer específico es complicadísimo. Pero bueno, los encuentras y formas tu grupo control y formas a tu grupo que va a recibir el tratamiento del cáncer, y ahí estás aplicándole, ahí están los doctores aplicándole el tratamiento a unos, a los otros, pues, ni modo, les toca el placebo. Se les dice luego, creo que sí se los había dicho, estudios doble ciego. ¿Por qué creen que les digan doble ciego? Les llaman doble ciego porque el paciente está ciego en el sentido de que no sabe si está recibiendo el tratamiento o no. O sea, el paciente no debe de saber en qué grupo está, ¿eh? Si está en el grupo control o en el grupo tratado. Entonces, ahí está un ciego, le decimos, el paciente está ciego porque no sabe si recibe o no recibe el tratamiento. El siguiente ciego es el doctor, el que aplica el tratamiento. Tampoco el que aplica el tratamiento sabe si está administrando el tratamiento o el placebo. Tampoco lo sabe el que aplica. El único que sabe es el estadístico. El estadístico sí debe de saber todo esto para poder hacer la prueba. Eh, A veces se dicen que hay triple ciego, cuando el estadístico también está ciego porque no le dicen qué es lo que está probando, simplemente le dan los datos y a ver, hasta prueba para ver si tenemos evidencia de que el tratamiento funciona, pero no sabe ni de qué tratamiento ni nada, simplemente le pasaron los datos y con eso hace la prueba. Entonces, a veces se le dice el triple ciego.
el estudio triple ciego, pero casi siempre son estudios doble ciego. Ciego porque el paciente no sabe qué está recibiendo, el doctor no sabe qué está suministrando, pero el estadístico sí sabe y él es el que va a determinar si el efecto del tratamiento está funcionando o no. Ahora, ¿qué es lo que les iba a contar? La FDA, como nosotros tenemos que hacer esta prueba de hipótesis, esta prueba de igualdad de medias, por medio de la tabla NOVA, y por lo medio de las pruebas de igualdad de varianzas también, yo no puedo usar R, no puedo usar Python, porque los protocolos de la FDA no me lo permiten. Me dicen, no, yo no tengo certificado que Python y R estén haciendo bien el cálculo de la prueba NOVA. Evidentemente la hacen bien y todo, pero no tienen el sello de la FDA. Entonces, si tú llegas con la FDA y le dices, mira, aquí está mi estudio hecho en R, en donde demuestro que la molécula funciona, en ese momento la FDA te va a decir, pues me vale lo que hayas hecho, lo hiciste en R y no tiene validez para mí. No tiene validez porque lo hiciste en R. Lo hiciste en Python, tampoco tiene validez porque es un software libre, un software que se lava las manos. Si es que se equivocó en algo numérico, R se lava las manos, por eso es gratis. Python también se lava las manos, dicen, tú es tu responsabilidad, tú lo corriste. Entonces, si tú concluiste algo con lo que dijo R, ¿a quién demandas si está mal la conclusión? Pues a nadie, no puedes demandar a nadie. Entonces, la FDA nos obliga a utilizar SAS, software SAS, que no sé si muchos lo conozcan, ahí es donde se utiliza mucho esta parte en la industria farmacéutica. El SAS, entonces luego andan buscando programadores de SAS porque son los que necesitan o son los que tienen que aplicar estos procesos. ¿Por qué? Porque la FDA lo obliga. No sé si Cofepris, fíjense que ahí sí no sé. El bueno es la FDA porque es la de Estados Unidos, pero es importante que también sepan SAS si es que se van a dedicar a esto, porque SAS, ese sí te vende la licencia. Y SAS sí pone las manos al fuego. O sea, SAS sí te dice, si tú llegas a concluir algo respecto a mi software y resulta que mi software se equivocó, por supuesto que lo puedes demandar a SAS, porque tú pagaste una licencia a SAS, suponiendo que lo hacía bien. Pero si resulta que SAS se equivocó, pues está. Por eso la FDA nos obliga a que hagamos estos análisis con SAS, no con R, no con Python, que ellos son libres y no te garantizan nada. Bueno, está muy bonita todo eso, se aplica mucho. No es ciencia de datos, lo entiendo, porque en ciencia de datos siempre suponen que tenemos datos masivos y quién sabe qué tantas cosas. En estadística, la verdad es que a veces estamos en el paso anterior o bueno, en casos distintos, porque a lo mejor aquí lograste conseguir 5 pacientes y con esos 5 pacientes verifica la igualdad de varianzas, la igualdad de medias. Uf, pues no tengo, no, pues sí, pues es que nada más conseguí 5 pacientes o conseguí 10 ratoncitos, entonces, pues eso complica y ahí la muestra es muy pequeña. Pues eso ya no es tanto de ciencia de datos, ¿verdad? Porque ciencia de datos siempre supone aquí que tenemos el Big Data y un chorro de datos que va a aprender la computadora. Saber aquí con 5 datos cómo demuestras que tu molécula funciona, ¿no? Científicamente, pues, problema. Entonces, por eso la estadística todavía está viva, no la den por muerta, ¿no? Ok, lo último que quería ver con ustedes viene aquí en las notas, que es ¿qué pasa cuando no son normales? ¿Qué pasa cuando no tengo normalidad? Déjenme ver si por acá lo tengo. Se usa un teorema que se llama el teorema de Wilks. em, Muy utilizado en la práctica. Déjenme ver, aquí aquí debe estar arriba porque aquí lo estoy aplicando. En este ejemplo lo estoy aplicando, pero no lo veo. Teorema de Wilks, teorema de Wilks. Creo que estaba hasta arriba. Y son aproximaciones, ¿eh? Ahí sí ya no, lo siento, ahí no tenemos eh, ¿cómo se llama? Eh, Aquí está. No tenemos pruebas exactas. Miren, desde 1938, este cuate se le ocurrió el siguiente teorema. Acuérdense que el cociente de verosimilitudes calcula esta verosimilitud toda fea, el supremo de las verosimilitudes, ¿no? Ahí estaban los ejemplos y todo. El tema aquí es que cuando mi modelo no es normal, este supremo empieza a tomar
formas raras y este de abajo también empieza a tomar cosas raras. Y el teorema nos dice que tenemos que rechazar cuando esto sea pequeño. Pero para que yo pueda determinar si algo es pequeño o no, necesito conocer su distribución. Y el problema, muchas veces cuando yo quito el modelo normal de aquí, es que la distribución de lo que nos queda aquí es horrible. No, no hay forma de calcularla. O sea, es una estadística tan compleja que yo no sé cómo se distribuya. Y entonces, ¿cómo te voy a decidir cuál es el punto de corte que debo de aplicar si no conozco la distribución teórica del cociente de verosimilitudes? Entonces, el teorema de Wilks viene a resolver ese problema. ¿Se acuerdan quién era lambda X? Se los decía en las notas. Lambda X es precisamente el cociente de verosimilitudes. ¿Se acuerdan que así lo definimos cuando empezamos todo esto? Les dije, vamos a definir lambda X como el cociente de verosimilitudes, ¿no? El cociente del supremo de verosimilitudes, hay que decirlo bien. Esta lambda es la que les digo que no sé cómo se distribuya, es muy complicado. En el caso normal se puede arreglar, se suman unos, bueno, han dicho, se suman ceros, se multiplican por uno, se despeja, se manipula, básicamente se está manipulando este cociente para llegar a una distribución bonita. Ahí se los estaba mostrando, a veces llegamos a una t-student, a veces llegamos a una G cuadrada, a veces llegamos a una F, pero llega a distribuciones conocidas. El tema aquí es que este cociente a veces no va a tener una distribución conocida. ¿Por qué? Pues porque es una álgebra muy compleja la que queda aquí. Bueno, Wilks demuestra que esta lambda X, si la transformo de cierta forma, voy a tener una distribución aproximada. Vean lo que dice Wilks. Wilks dice lo siguiente. Dice, ok, si no conoces la distribución del cociente de verosimilitudes, sácale logaritmo al cociente de verosimilitudes, multiplícalo por -2, y Wilks dice, eso se va a distribuir aproximadamente g cuadrada con k menos 1 grados de libertad. Vean cómo resuelve el problema, porque esto que yo no sé cómo se distribuye, porque el cociente de verosimilitudes es horrible, no sé cómo se distribuye, pero lo que dice Wilks, no te preocupes, sácale el logaritmo, multiplícalo por -2 y eso se va a aproximar a una g cuadrada con k menos p grados de libertad. ¿Quién es k y quién es p? Muy importante en el teorema de Wilks. K es la dimensión del espacio parametral del problema, ¿no? Y P es el espacio parametral bajo H0. Entonces es muy importante que para que Wilks funcione, es importante que bajo H0 se fije un parámetro. Es decir, imagínense que yo tengo dos parámetros, mu y sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces en ese caso K vale 2. Son dos parámetros que se están moviendo. Pero para que Wilks funcione, yo necesito que bajo H0 uno de los dos parámetros quede fijo. Por ejemplo, mu igual a mu 0 o sigma cuadrada igual a sigma 0 cuadrada. Si yo no igualo en H0 uno de los parámetros, este teorema no va a funcionar, por eso es K menos P. Porque si yo dejo libre todavía a los dos parámetros, incluso bajo H0, entonces P valdría 2 y 2 menos 2 sería 0 y no existe la G cuadrada con 0 grados de libertad, ¿verdad? Entonces es muy importante para que esto funcione, es que en la hipótesis nula se iguale un parámetro a un número, si no, no va a funcionar, no funciona el teorema. Y entonces dice, ya resolvimos el problema, porque yo calculo lambda x, le aplico el logaritmo, lo multiplico por -2, y ahora sí voy a poder saber cómo se distribuye y voy a poder rechazar H0, o saber cuándo tengo que rechazar H0. De hecho, la regla oficial es esta que está aquí. Es la regla aproximada de Wilks. Haz tu cociente de verosimilitudes, sácale el logaritmo, multiplícalo por -2 y ese número que te dé lo vas y lo comparas con una g cuadrada con k menos p grados de libertad del cuantil 1 menos alfa medios. Si es más grande que esto, más grande que este número, es cuando voy a rechazar la hipótesis nula. Y si no, la rechazo.
Entonces, son asintóticas, es decir, son pruebas aproximadas, no son exactas como las normales, pero es lo que podemos hacer ante la situación de que no sé cómo se distribuye lambda x. La puedo aproximar mediante el teorema de Wilks, que es este. Entonces, así puedo rechazar H0 o no. Y de hecho, en sus notas viene un ejemplo donde se aplica el teorema de Wilks, en un ejemplo de una Poisson. Y van a ver que la distribución o la estadística de prueba que arroja el cociente de verosimilitudes bajo el supuesto de que ya no hay normalidad, este, eh, queda horrible. Y vean, este es el ejemplo 5.2.4. Si ustedes van y lo buscan en sus notitas, muy interesante este problema, ¿eh? Yo te doy una muestra del modelo Poisson con parámetro lambda x y otra muestra del modelo Poisson pero con parámetro lambda y. Es como la igualdad de medias pero de Poissones, de medias de Poissones. Aquí acuérdense que la media de la Poisson es lambda, ¿no? Entonces es parecido a la igualdad de medias de la normal, solo que no tengo normalidad, tengo que las distribuciones son Poisson. Y por ejemplo, si tuviera alguna aplicación práctica, ¿no? Los que son actuarios, por ejemplo, imagínense que esta Poisson está modelando el número de siniestros de auto y esta Poisson está modelando el número de siniestros de motocicleta, por ejemplo. Una hipótesis que puede plantearse la aseguradora es, oye, el promedio de los accidentes de autos es similar al promedio de los accidentes en moto, es una hipótesis que podemos verificar en una aseguradora. ¿Por qué? Pues porque en función a eso pueden determinar si aumentan la prima o no. Ay, creo que hay una pregunta. Ah, esta Diana dice que se lo sacó del internet. No te preocupes. Entonces, eh, eh, eso puede llegar a ocurrir. O sea, es un ejemplo muy bonito, ¿no? Imagínense que ustedes trabajan en una aseguradora y están queriendo ver cómo se comporta el número de siniestros de los autos y el número de siniestros de las motocicletas. Entonces, una prueba de hipótesis interesante sería verificar si las tasas de accidentes en auto es igual a la tasa de accidentes en moto. Pues bueno, pues uno como estadístico haría la prueba de verosimilitudes. Sacaría la verosimilitud y sacaría el cociente de arriba. Aquí está la verosimilitud bajo toda la hipótesis alternativa. Bueno, para todo el espacio parametral, aquí bajo la hipótesis nula. Y no los aburro, pero este sería el cociente de verosimilitudes. Esto que está aquí es el cociente de verosimilitudes. O sea, está horrible. O sea, la pregunta es, ¿cómo se distribuye esto bajo H0? La verdad, quién sabe, porque tengo Poissones. Cada XY, cada Y es una Poisson con su respectivo parámetro. Entonces, ¿cómo se distribuye el cociente de verosimilitudes? ¿Quién sabe? En el caso normal, afortunadamente hemos visto, se prueba que este cociente de verosimilitudes se pone bonito, se puede manipular y al final llega a una región de rechazo bonita, exacta, decirlo así. Aquí desafortunadamente la región de rechazo a la que llegaría el cociente de verosimilitudes en este problema es esto. Tienes que rechazar H0 cuando veas que este número sea pequeño. El problema es ese, que no sé cómo determinar que algo es pequeño o no, porque no conozco su distribución bajo H0 de esta cosa. Entonces ya vario. Aquí dice, desafortunadamente el estadístico asociado no tiene una distribución conocida. Entonces hay que aplicar el teorema de Wilks, que nos dice, no te preocupes, agarra este numerito, sácale el logaritmo, multiplícalo por -2 y eso se distribuye aproximadamente g cuadrada con un grado de libertad. Un grado de libertad, ¿por qué? Porque bajo H0 sí se pierde un grado de libertad. Vean que bajo H0 solo se tiene un lambda, pero bajo la hipótesis original, o los datos originales, tengo R2, tengo dos parámetros en R2, el lambda y y lambda x, son dos parámetros. El espacio parametral bajo el problema es R2, bueno, R2 positivo porque lambda es positivo, ¿no? Pero bajo H0 se pierde un grado de libertad, se pierde porque estás igualando las dos lambdas, entonces solo te queda un grado de libertad. Entonces 2 menos 1, por eso dice que esto se distribuye g cuadrada con un grado de libertad. Y ya puedes rechazar H0, desplazar rechazar H0, si este número es más grande que el cuantil de una g cuadrada con un grado de libertad, el cuantil 1 menos alfa. Entonces aquí viene un ejemplo numérico para que lo vean. Imagínense que aquí está el número de siniestros que ha tenido los autos en una semana, imagínense, y este es el número de siniestros que han tenido las motocicletas, vamos a ponerlo.
Y entonces, aquí dice que aquí hubo 4 siniestros, luego hubo 4 siniestros, luego hubo un siniestro, luego hubo 3 siniestros, 7 siniestros. Y entonces el promedio aritmético es que en promedio están teniendo 3.25 accidentes por semana los autos y las motos 2.05%. 2.05 accidentes, poniendo este ejemplo. La pregunta es, ¿son diferentes? Estadísticamente ya tengo la evidencia para decir que el promedio de accidentes de autos es distinto al de las motos. Alguien que no supiera estadística dijera, ay, sí, pues este es 3.25 y este es 2.5, se acabó. Yo estoy viendo que sí es más frecuente los accidentes de auto. Eso si no sabes estadística. Pero alguien que sabe estadística diría, no, tengo que hacer una prueba estadística que científicamente pruebe que ya tengo la evidencia suficiente para rechazar H0. Ya están lo suficientemente separados estos promedios para decir que no hay igualdad de medias. Pues bueno, ahí está, ahí es donde entra toda esta teoría. Podemos calcular nuestro lambda, que es 0.064 con esa muestra crítica C. Le aplico la transformación que nos recomienda Wilks y nos da 5.48. Ese es el valor de la estadística de prueba. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Irlo a comparar con el cuantil de una G cuadrada con un grado de libertad. Si yo supongo un alfa del 5%, el cuantil de la G cuadrada, el 1 menos alfa, el 95%, sería 3.84. Eso lo buscan ustedes en tablas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que sí, que el 5.48 es más grande que el 3.84. Entonces, se puede rechazar H0. Lo que nosotros decimos es, tenemos suficiente evidencia para decir que los accidentes en motos y auto no tienen la misma tasa de incidencia. Entonces, así es como nosotros trabajamos, no nada más a ojo, ¿no? De, ay, sí, aquí tienes 3.25, aquí tienes 2.5, así, hay diferencia en las medias de las poblaciones. No, eso es meramente descriptivo. Lo inferencial es todo esto que está aquí. Con esos datos yo ya tengo evidencia para decir que hay diferencia de medias basado en el teorema de Wilks. Sí, sí, sí tienes la evidencia suficiente para decir que la incidencia de autos, de accidentes de autos es distinta a la de motos. Ya la tienes y ya puedes regresar y decir, ¿sabes qué? Hice una prueba estadística, prueba científica, que me está indicando que en efecto estoy viendo una diferencia en las medias de las ecuaciones. Pero vean, tenemos que hacer esa aproximación porque no podemos aplicar o porque nos quedan cosas feas en el cociente de verosimilitudes. O sea, ¿cómo se distribuye esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues gracias a Wilks lo puedo solucionar, ¿no? Pues así es como se ataca el problema de la normalidad, utilizando el teorema de Wilks para poder construir regiones de rechazo, pero son aproximadas. ¿Sí? No sé cómo vean toda esta teoría de pruebas de hipótesis. Yo la uso mucho, en la práctica se usa mucho. Los que hacen investigación, un montón. Los biólogos, los médicos, no saben cómo nos quieren, porque ellos hacen precisamente estos análisis cuando van a sacar cosas, cuando van a hacer estudios de los ratoncitos, de las plantitas, y todos esos estudios se publican en revistas, ¿eh? Se publican en revistas y hagan vean siempre el análisis. Bueno, yo luego me pongo a ver los papers y siempre hay un estadístico metido. O sea, sí está el biólogo, sí está el ambientalista, a lo mejor el ingeniero, está el físico, pero al lado del artículo hay un estadístico que está haciendo estas pruebas para verificar que en efecto está habiendo algún tipo de tratamiento o algún tipo de efecto en la investigación que están haciendo. Ahí es donde nos llaman, nos dicen, a ver, necesito a un estadístico que me haga una prueba porque estoy verificando. Por ejemplo, a mí me tocó ayudarle a una persona, a una médica que estaba haciendo un análisis de diabetes con violencia. Estaba viendo si correlacionaba la violencia en Sinaloa con el incremento de diabetes, de la incidencia de diabetes en Sinaloa, que era una hipótesis muy buena, ¿no? O sea, oye, ¿se está incrementando la incidencia de diabetes por el incremento de violencia o es porque están más gordos? O sea, hay que hacer todo el estudio, entonces se hizo todo el estudio para determinar si en efecto había una incidencia de la violencia en la diabetes. Fíjense que salió que sí había evidencia estadística de que el incremento de la violencia estaba influenciando en el incremento de la diabetes. Es todo un estudio, ¿eh? No crean que es así de fácil. Se hace todo el estudio, se hace la prueba estadística
se manda el análisis a una revista, la revista analiza el estudio y te la publican. Y ya sales como coautor del estudio, ¿no? Y ya, pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y por otro lado, a veces hacemos ciencia de datos también, cuando hay muchos datos. Aquí no hay datos, aquí hay poquitos datos en pruebas de hipótesis por lo general. No sé, ¿alguna duda? Yo quería preguntar sobre eso que mencionó. Ajá. Em, para estudios a lo mejor pequeños, Ujú. luego no, o sea, sí requieren también a estadísticos. Sí, 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 ahí es donde más nos piden, básicamente, porque sí hay muestra pequeña y con esa muestra pequeña se tiene que identificar si hay evidencia para sustentar tu hipótesis o rechazarlo. Entonces, sí, a veces con muestras chiquititas tenemos que trabajar. Entonces, los conocimientos que ellos suelen tener como de estadística muchas veces no son suficientes. No, no, porque ellos nada más les enseñan la parte de arriba, no la parte general. A veces les puede salir con eso y es suficiente, pero a veces requieres algún tipo de análisis adicional. Por ejemplo, la prueba de Bartlett. A mí algo que les muestro mucho a ellos es, ellos dicen, híjole, es que la prueba de Bartlett no salió, no pasó la homocedasticidad. Bueno, pues hay que hacer un análisis de potencia de la prueba para ver si qué tan potente fue, porque a lo mejor ahí está el problema. Entonces no hagamos la de Bartlett, hagamos la de Levene, porque ya vimos que es más potente. Entonces ese tipo de cosas ya no lo saben. Y pues todo eso lo vamos documentando para que cuando mandemos el paper, pues se justifique y lo puedan aprobar. Pero sí, ahí Ah, nos ok. piden luego ayuda a los estadísticos. Va. Gracias, tenía esa duda. Sí, sí, no te preocupes, pero sí hay chamba, ¿eh? Todavía hay chamba. Al menos la FDA así nos ayuda. Sí tiene que haber un estadístico atrás, ¿eh? Si no, no se publica, al menos para medicamentos, sí tiene que venir con la firma de un estadístico que hizo y verificó todo. Dudas. Mañana viene el ayudante, le pedí que les ayudara con su tarea de esta semana para que hagan ahí en los ejercicios numéricos ya. Ya no van a ser cocientes de verosimilitudes, den por hecho las regiones de rechazo. Ya denlas por hecho, no las anden calculando. Dudas. ¿Todo bien? Todo bien. 8-1, Sonia. Bueno, quedamos así, ¿no? A ver si mañana no creo poder entrar, pero nos comunicamos por WhatsApp, pero el plan original es hacer el examen el viernes 30, ¿verdad? Ustedes entregan su última tarea la siguiente semana. Mañana viene Sergio a ayudarles con esa tarea. Esa sería su última tarea. Y ya nada más se preparan para su examen el 30 de mayo. Y con eso acabamos el curso. ¿Ok? Les va a ir bien, no se preocupen. No va a ser tan complicado. Que voy a manchar y poner demostraciones. Nada más que entiendan los conceptos y se acaba. Con eso me basta. Me voy contento con que ustedes sepan qué es el ANOVA, para qué se usa y ya. No que se aprendan la fórmula de la ANOVA, ¿verdad? Nada más para qué se usa. Es para igualdad de medias. ¿Cuál es el supuesto? Homocedasticidad y normalidad. Eso es más que nada. Con eso es suficiente. ¿Ya? Bueno, si no hay dudas, estamos escuchando, viendo, pero no sé si vamos a tener otra clase, pero si no, pues mucha suerte. Gracias, Muchas profesor. gracias, profesor. Cuídense, cuídense Hasta mucho. Hasta luego. luego. Gracias. Árale, bye bye.